Todo el tiempo ocurren errores de replicación y daños al DNA de las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no causa cáncer, ni siquiera mutaciones. Esto debido a que las células cuentan con mecanismos complejos que vigilan la integridad del DNA, activando vías de reparación, básicamente cuando ocurren errores durante la replicación celular. De esta manera, la respuesta celular por daños en el DNA y su reparación es mediada por vías de señalización que requiere de múltiples proteínas. Existen diferentes mecanismos de reparación celular, como la escisión de nucleótidos, la escisión de bases, el sistema SOS y el mecanismo de recombinación, del cual se hablará durante este video. La recombinación en la biología clásica se refiere al resultado del entrecruzamiento entre cromosomas hermanos apareados durante la meiosis en los eucariotes. En otro sentido, la recombinación es cualquier proceso que comporte la formación de un nuevo DNA a partir de moléculas de DNA distintas, de manera que la información genética procedente de cada molécula de DNA parental está presente en las nuevas moléculas. El proceso de reparación de huecos en la cadena hija es una forma de recombinación. También la integración de genomas de bacteriófagos o de plásmidos en el DNA cromosómico de una bacteria hospedadora. La recombinación es un proceso esencial en procesos de meiosis para que se dé la correcta diversificación genética, el intercambio genético y en diversidad molecular de anticuerpos. En los virus es importante para integrar su material genético al DNA de la célula huésped y también en la manipulación de genes. La recombinación, que comprende una reacción entre secuencias homólogas de DNA, se denomina recombinación homóloga o generalizada. En las eucariotas se presenta durante la meiosis. Otro tipo de suceso apoya la recombinación entre pares específicos de secuencias, descrito por primera vez entre eucariotas, donde la recombinación especializada, también conocida como recombinación específica de ciclo, se encarga de la integración de genomas del fago al cromosoma bacteriano. Las enzimas participantes en el suceso actúan solo en el par de secuencias diana, particular en una reacción intermolecular. La transposición no se basa en una homología de secuencias, ni en la proteína REC-A, aunque sí requiere una secuencia especial en el donador. La transposición constituye un medio por el que ciertos elementos pasan de una localización cromosómica a otra. Los mecanismos involucrados en la transposición dependen de la ruptura y la reunión de cadenas de DNA y por tanto se relacionan con el proceso de recombinación. La recombinación ilegítima es un fenómeno extremadamente raro, que es posible que se dé al azar y en el que no interviene ni la homología de secuencias ni la acción de ninguna proteína conocida. Reparación por recombinación homóloga, HR por sus siglas en inglés, Homologous Recombination. En los eucariotas, los DSB, cortes en cadena doble, son reconocidos por un complejo proteico, llamado mRN, el cual se encuentra formado por tres diferentes proteínas, RAT50, MRE11 y NBS1. Este complejo posee actividad de nucleasa, que degrada el ADN, produciendo cadenas sencillas. Posteriormente, la proteína RAT52 protege el ADN de la acción de exonucleasas inespecíficas, mientras que la proteína RAT51, en presencia de ATP, va a sintetizar un filamento nucleoproteico, que va a buscar la secuencia homóloga y cataliza el intercambio y apareamiento de las cadenas con la ayuda de la otra proteína RAT52. Finalmente, se formará una estructura de cadenas entrecruzadas, llamada el intermediario de Holliday, que terminará el proceso de recombinación. La reparación de quiebres de doble cadena en organismos superiores se da por extremos no homólogos. Este tipo de reparación permite la unión de cadenas por sus extremos y no necesita de secuencia complementaria u homóloga para su unión. El sitio de corte es reconocido por un complejo heterodímero de las proteínas Ku70 y Ku80.
las cuales protegen al ADN de la acción de exonucleasas y mantienen unidas las cadenas. Posteriormente, el heterodímero es asociado por acción catalítica a la quinasa, que se activa por la integración de la cadena sencilla con los DSB. La ligasa 4, una enzima que une extremos de DNA, y la XRCC4 llevan a cabo la unión de las cadenas, para que finalmente el procesamiento de los DSB sea realizado por el complejo MRE11, RAD50 y NBS1, que tiene actividad de exonucleasa, endonucleasa y de helicasa. Las enzimas utilizadas durante el proceso de recombinación homóloga son las siguientes: quinasas, ATR y ATM, un complejo proteico llamado mRN, el cual se encuentra formado por tres diferentes proteínas, RAD50, MRE11, NBS1. Se utilizan nucleasas como MRE11, la cual degrada el ADN produciendo cadenas sencillas, RAD52, la cual protege el ADN de la acción de exonucleasas inespecíficas, y en el humano la proteína RAD51 es homóloga a REC-A en bacterias. En el proceso de recombinación por extremos no homólogos se utilizan las siguientes enzimas: quinasa, una ligasa 4, la cual es una enzima que une extremos de DNA, al igual que la proteína XRCC4, también lleva a cabo la unión junto con la ligasa 4, y el complejo MRE11, RAD50 y NBS1. Este sistema detecta y repara daños generados por agentes químicos, físicos y radicales libres derivados de un DSB, especialmente en la fase G2 del ciclo celular. La eficiencia de los reparos se debe a la proximidad entre las cromátidas hermanas, que tienen información idéntica. De esta forma, es activada una cascada de reacciones junto con las proteínas de reparto que bloquean el ciclo celular. Los agentes mutagénicos más comunes en la reparación recombinacional son los agentes químicos, los agentes físicos y los radicales libres. Dentro de los agentes químicos encontraremos a los análogos de base, los modificadores de base y los agentes intercalentes. Los análogos de base son moléculas similares a las bases. Un ejemplo de ello es el 5-bromoracilo, el cual en su estado ceto normal, el 5-bromoracilo se emparejará con la timina. Por lo tanto, el 5-bromoracilo se incorpora frente a la adenina y posteriormente se desacopla con la guanina, lo que resulta en transiciones de adenina-timina y guanina-citosina. En su forma ionizada, el 5-bromoracilo se empareja con la citosina. Por lo tanto, el 5-bromoracilo se incorpora erróneamente frente a la guanina y posteriormente se empareja con la adenina, lo que da como resultado transiciones de guanina-citosina y adenina-timina. Otro ejemplo de estos análogos de base podemos encontrar al 2-aminofenol. Dentro de los modificadores de base vamos a encontrar que son los que actúan modificando químicamente una base del DNA. Un ejemplo de estos es el ácido nitroso, que provoca una diseminación oxidativa en la que los grupos aminos se convierten en grupos ceto. Y por último encontraremos a los agentes intercalentes, que son moléculas que se insertan entre dos pares de bases del DNA, separándolas entre sí. Dentro de los agentes físicos tenemos a las radiaciones, como la luz ultravioleta, que provoca la formación de enlaces covalentes entre dímeros de pirimidina. Estos enlaces distorsionan la conformación del DNA e inhiben la replicación y la transcripción de este mismo. Después tenemos a los radicales libres, los cuales a altas dosis o a una eliminación inadecuada de estos dan lugar a un estrés oxidativo que puede causar graves disfunciones metabólicas. Y por último tenemos a las transiciones, que son el cambio de nucleótidos de una base púrica a otra púrica o de una pirimidínica a otra pirimidínica.